Que viva Chiapas y sus particulares. Bienvenidas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Audiencia de Alerta Chiapas, qué gusto saludarles esta mañana desde Tapachula, la perla del Soconusco, al exterior de la 36ª zona militar, en donde justamente en este momento se encuentra el presidente de la República dando su conferencia mañanera, acompañado también del gobernador del estado, Rutilio Escandón, y al exterior está el retrato social de lo que se vive en Chiapas, el fenómeno migratorio, los temas educativos. Hoy, sin lugar a dudas, las manifestaciones las encabeza el sector educativo y la mayoría señalan a la dependencia que encabeza Rosaide Domínguez Ochoa, la secretaria de Educación. Eso y más ha transcurrido desde muy temprano de este viernes, Samuel. Eric Ordóñez, ¿cómo estás? Muy buenos días a la ciudadanía que se conecta en estos momentos a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Desde las 5 de la mañana estamos aquí afuera esperando al presidente de la República y desde las 5 de la mañana ya habían grupos de manifestantes que estaban esperando al presidente para poder entregar su pliego petitorio. Hay que destacar que de las 4 manifestaciones que en un primer momento estaban aquí afuera de la 36ª zona militar, pues 3, como tú lo decías, Eric Ordóñez, eran dirigidas para la dependencia que encabeza Rosaide Domínguez, la Secretaría de Educación. Diferentes son las manifestaciones que ya esperaba el presidente. Una de ellas se puso un tanto agresiva, por así llamarlo, porque pues básicamente los encapsularon para evitar que se acercaran al presidente de la República, y en este contexto comenzó la gira del presidente aquí en el municipio de Tapachula. Un poco después, hace aproximadamente una media hora, es cuando arriba esta caravana de inmigrantes que partió del Parque Bicentenario, encabezado por Irineo Mujica, director de Pueblos Sin Fronteras, y que en estos momentos es lo que estamos viendo a nuestros espaldas. Y tal cual se tenía previsto, fíjate. Y que también hace un momento se estaban suturando los labios, enfrente del presidente. Enfrente del presidente se manifestaron también niños que estuvieron sobre una cruz, mujeres que se encadenaron, mujeres embarazadas en protesta por algo que ya han expresado desde muchas ocasiones. Ellos no quieren estar en México, quieren que les permitan irse de México, y no para ellos Tapachula, no señalan y denuncian al Instituto Nacional de Migración. Irineo Mujica es justamente quien más señala los temas de corrupción y hace justamente una reflexión importante en tiempos de la 4T. Si lo que se combate es la corrupción, entonces pide Irineo Mujica y piden los migrantes que se investigue lo que sucede al interior del Instituto Nacional de Migración, a quienes responsabilizan de la falta de agilidad para los trámites que ellos requieren y sobre todo de violencia y malos tratos que han recibido durante su estancia en Chiapas. Bueno, imagínate nada más que migrantes han sido tableadas en las nalgas. Hay imágenes muy fuertes que circularon a través de cadenas de WhatsApp que no nos permiten difundir por medio del Facebook, pues por estas mismas reglas, que nosotros somos respetuosos, y que por lo mismo también no les pasamos estas imágenes donde allá en el fondo hay unas cruces donde se crucificaron de una manera representativa, y enfrente se encadenaron, ya venían encadenados incluso, pero también ahí se suturaron los labios en esta protesta hacia el Instituto Nacional de Migración, hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ya permitan a las y los migrantes transitar por México. Asegura Irineo Mujica y también los migrantes que tenemos en estos momentos manifestándose que si ellos permitieran el paso, Tapachula incluso estaría un tanto más libre, porque la ciudadanía de Tapachula también está bastante molesta. Entre manifestaciones, así vuelven a recibir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, este viernes 11 de marzo. Los primeros en llegar fueron alumnos, padres de familia, maestros de la Escuela Preparatoria Militarizada, que anteriormente se ubicaba en el municipio de Berriozábal y que prácticamente los despojaron. No les acreditan un lugar y un espacio idóneo para el desarrollo de sus actividades. Fueron hasta Palacio Nacional, les ignoraron y aquí los encapsularon. De verdad, se aplicaron la del borregazo. Los encerraron como en un corral y no les permitieron acercarse al presidente, que era lo que buscaban. También alumnos de la Prepa 5 aquí en Tapachula, con la misma exigencia. Es un tema de que no tienen garantías de los terrenos sobre los cuales están edificados las instituciones educativas en donde están. Y a propósito de esto, ya en la conferencia de prensa que se realiza justamente en esta 36ª zona militar en Tapachula, el presidente destaca lo bondadoso, lo grandioso, lo hermoso de Chiapas, de su naturaleza, de su cultura.
Por ahí le respalda también el discurso del el gobernador del estado, Rutilio Escandón, quien destaca temas de justicia. Destaca también el creciente arribo de migrantes a Chiapas, asegurando que el Estado se ha asegurado de garantizar su bienestar y muy particularmente el de los sectores vulnerables, poniendo principal énfasis en menores de edad y menores de edad no acompañados. Y por otra parte, resalta también los alcances del proceso de vacunación anticovid en Chiapas, asegurando que el Estado tiene la tasa más baja de contagios y el menor caso de registros de hospitalización. ¿Cuál es la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador por Chiapas? Como ya le comentábamos hace unos momentos, a las 6 de la mañana arranca su gira aquí en Tapachula, encabezando la mesa de seguridad en esta 36ª zona militar. A las 7 de la mañana empezó la conferencia de prensa mañanera. Debe de seguir en estos momentos, está en estos momentos. A las 9 de la mañana va a tener un desayuno en las instalaciones del 4º Regimiento de Caballería. Del otro lado. O sea, nada más. Hacia este lado se encuentra, aquí acceso al presidente, sí. De este lado fue la mesa de seguridad, de aquel lado, del lado derecho nuestro, es donde está el desayuno previsto y la conferencia. Y a las 10:30 de la mañana, donde se va a reunir con el tema de reforestación con los funcionarios de la Secretaría de Bienestar frente a las instalaciones del recinto fiscal de Puerto Madero, más conocido como el API, y a las 16:30 habrá un evento de la Marina Nacional. Importante destacar que si estamos en estos momentos tú y yo aquí en medio de la calle es porque en un primer momento los manifestantes pues bloquearon esta vialidad luego de no haber sido atendidos por el presidente de la República, que básicamente le abrieron las puertas y pues se metió a encabezar esta mesa de seguridad. Ahora sí entro como presidente, no como en Tuxtla. Un detalle que creo que estamos pasando desapercibidos y hay que resaltarlo. El motivo de esta gira del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una primera instancia, dicho por sus propias palabras, en una mañanera desde la Ciudad de México en Palacio Nacional, es que estaría acompañado del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, que venían a ver temas en materia migratoria, que venían a analizar las problemáticas de la frontera sur y establecer juntos los mecanismos de cooperación para atender situaciones como esta. No, yo te pregunto a ti, tú dijiste la agenda, ¿lo viste anotado? No estaba anotado, en la agenda, al menos de que haya una agenda alterna. Sin embargo, lo que pudimos apreciar y también información que tuvimos es que el embajador de Estados Unidos pues no vino al estado de Chiapas, no está aquí en el estado de Chiapas. ¿Qué contexto también recibe al presidente? Yo creo que ya nos vamos a despedir en un momentito más, pero ¿qué contexto recibe al presidente Andrés Manuel López Obrador también esta carta? La vamos a dejar así. Claro. Esta carta de respuesta al Parlamento Europeo, donde contestan de una manera un tanto particular las expresiones que no contestan de la manera diplomática. Europeo. ¿Qué dijo el Parlamento Europeo? Que le pedía al gobierno de México que frenara un tanto estas agresiones, porque sí son unas agresiones a la prensa y a los defensores de los derechos humanos. Sí. Y ojo, hay que recordar que el año pasado estuvieron aquí en Chiapas dos eurodiputados que vinieron a platicar con representantes de los medios de comunicación. Tenemos compañeras y compañeros que estuvieron en estas reuniones y también con defensores de los derechos humanos para preguntar cómo estaba el tema Chiapas. Pero no únicamente se llevaron el tema Chiapas, se llevaron el tema México. Estuvieron haciendo una recolección de datos con quienes evidentemente están padeciendo esta situación ante el presidente de la República. El Estado mexicano le responde. Uno de ellos fue el asesinato de Pedro Simón, este defensor de los derechos humanos no fue en el municipio de Pantelón, pero sin embargo radicaba en el municipio de Pantelón. Y pues bueno, con base en esta información nosotros podemos deducir que es que saca esta información del Parlamento Europeo de solicitarle al presidente de que cese con estas agresiones hacia la prensa, hacia los muy particularmente. ¿Y cómo le responde? Su conducta denostativa hacia la prensa y cómo le responde de manera denostativa, no diplomática, y pareciera que ese trabajo lo hizo cualquiera que ni profesión tiene, porque responde de una manera grotesca. Les dijo borregos, de manera ofensiva y sin cuidar en ningún momento la diplomacia que un Estado como el nuestro, el Estado mexicano,
debe garantizar así también su soberanía. ¿Ya habrá hablado Marcelo Ebrard al respecto? Fíjate que yo no he checado todavía yo creo que sus redes sociales. Ahí la pregunta sería, ¿ya habrá defendido Marcelo Ebrard al presidente? Caray. Está público a través de la Secretaría de Relaciones del Gobierno de México, en Twitter, esta carta con la que responden. Quiero leer nada más el primer párrafo. A los diputados del Parlamento Europeo: basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos, así le dice a los eurodiputados, sí, a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación impulsada por millones de mexicanos. ¿Tú lo impulsas? Yo no. Bueno, el gobierno federal dice que impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país, y así se va esta carta dirigida al Parlamento Europeo y que está colgado en la página del gobierno federal y que por tanto se deduce que es algo oficial. Por supuesto que lo es. Bueno, pues así las cosas, ese es el panorama que se vive desde la Perla del Soconusco, desde la Puerta de México, la frontera sur, en medio de la segunda visita en menos de 2 años del presidente, de 1 año, porque la pasada fue en... Fue el año pasado, pero no han pasado ni pero que estamos meses, hablando de que ¿no? Es en este contexto ya de particulares bienvenidas con protestas al presidente. ¿Lo van a dejar salir de acá? Pues me parece que allá hay un puente que conecta hacia la otra zona donde va a tener este desayuno y pues bueno, creo que la va a librar el presidente frente a las y los migrantes. Para que continúe sus actividades. Para que continúe con sus actividades. Siga en sintonía de Alerta Chiapas porque todavía hay mucho de qué informarle. Mientras tanto, nos despedimos, Samuel, y los dejamos con la imagen de fondo. Así es.